Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. También las gracias a la Feria del Libro de Tomares por acoger la presentación de este libro de Juan Pedro Delgado, Mosquetero del Rey, y que es tu cuarta novela, ¿no? Las cuatro tienen en común que son novelas de aventuras. Efectivamente. ¿Es tu género favorito? Pues sí, buenas tardes. Es mi terreno favorito y es de lo que suelo escribir porque las novelas de aventuras son las que más me ha influenciado desde siempre, desde que era pequeño. De ahí que cuando uno escribe, uno decide hacer novelas, al final escribe de aquello que tanto le ha gustado y que tanto ha leído. Juan Pedro es periodista, es editor de una revista de cine, Fila 7, que es todo un milagro hoy en día seguir publicando una revista en papel, además de su página web, de estar la edición digital. Único caso en Andalucía además y con 20 años. Tu relación con el cine, más como editor que como escritor, ¿de algún modo también te influye a la hora de escribir la novela porque es tremendamente visual lo que relatas? Bueno, verdaderamente muchos lectores y también críticos literarios me han dicho que efectivamente la novela es muy visual, ¿no? Y en algún caso me han comentado que es como un guión. Pero bueno, eso no creo que me haya influido tanto el cine, sino mi forma de ver la literatura, las influencias que yo he recibido. Yo creo que hay muchas novelas que también son muy visuales, ¿no? Novelas clásicas. De alguna forma, por ejemplo, las novelas de Sandokan, del Corsario Negro, ambas de Emilio Salgari, son novelas que de alguna forma son también muy visuales, tienen muchísima acción, muchísimo diálogo. Por tanto, de alguna forma, pues el cine no me ha influido tanto en este sentido, ¿no? Has citado a Salgari. ¿Podrías decirnos cuáles son los escritores que más te gustan, los que de algún modo influyen en tu obra como escritor? Porque los tres títulos precedentes, digamos, también pueden estar un poco relacionados con el universo de Salgari, ¿no? Las aventuras de Salgari, Sí, ¿no? pero no solo Salgari, sino otros autores clásicos como Julio Verne, como Walter Scott, como Alejandro Dumas, como Rafael Sabatini, etcétera. Todos ellos con novelas de aventuras. Y después, como escritores actuales, me gustan mucho Santiago Posteguillo, que ha estado por aquí esta mañana, y también Arturo Pérez Reverte. Y de Arturo, especialmente las novelas de Alatriste. Leyendo la novela, a mí la impresión que me ha dado como lector, a mí me ha resultado difícil disociar la imagen, digamos, de una obra que lees de un escritor, como en tu caso, de la persona que hay detrás. Me da la impresión que es un libro que has escrito, que creo que has disfrutado mientras lo hacías, porque es una novela que se disfruta leyendo y me imagino que también escribiéndola y dándole forma. Pero cuando hablo de que me ha resultado difícil disociarte a ti como escritor y como persona, me da la impresión de que detrás de ese Juan Pedro Delgado escritor está una persona que preocupada por educar en valores, ¿no? Preocupada por transmitir ideas positivas, ¿no? Por transmitir valores, por transmitir ideas de solidaridad, de sacrificio, hay una exaltación del amor, ¿no? Pues sí, vamos a ver. Lo normal es cuando uno hace una novela, aunque no sea autobiográfica, que esta no lo es en absoluto, al final siempre hay cosas tuyas, ¿no? De tu pensamiento, de lo que tú sientes, de lo que tú procuras hacer en la vida y de alguna forma pues esto queda patente en Mosquetero del Rey y también en mis otras novelas, en Halcón Negro, en El último pirata, en Banderas negras. Y de hecho yo procuro darle a mis novelas un toque de mucha verosimilitud. Es decir, procuro que mis personajes sean de carne y hueso, héroes cotidianos, héroes que no tienen capa y vuelan, como los superhéroes, sino héroes que pueden ser una persona cualquiera, pero lo que sí es que luchan, tienen un fondo, un objeto en la vida y sobre eso procuran luchar. Son héroes también que fallan, que se equivocan, que son débiles, pero que no dejan de luchar en toda la novela, ¿no?
superando las adversidades, las dificultades, etc. Creo que querías leer un par de párrafos. Si te parece, si quieres leer uno de ellos que poco pueda reforzar esta idea que dices. Perdón, no te entendí. Creo que querías leer un par de párrafos del libro. Sí. Si hay alguno así que... Sí, porque me parece oportuno para que se vea el tono de la novela, pues leer un par de páginas. Antes que nada, decir que esta novela está ambientada en la Francia de Luis XIV, en la época de Versalles, y el protagonista, el narrador, es un conde, el conde de Dubó, que está en los últimos años de su vida y decide coger la pluma y escribir unas vivencias fascinantes que tuvo cuando era más joven. Es el principal protagonista de la novela, pero también la acompaña un joven muy entusiasta de unos 15, 16 años que quiere convertirse en mosquetero. De alguna forma este personaje recuerda a D'Artagnan. Bien, lógicamente en la novela pues hay conflicto, hay situaciones duras, etc. Y quería leeros una página de las primeras, es la página 58, en la que se cuenta, hay un punto de inflexión, hay un momento en el que este joven protagonista, que se llama Joseph Mans, quiere convertirse en mosquetero, pero tiene una serie de dificultades y no lo consigue. Y entre otras cosas, lo que vamos a contar ahora es un momento dado en el que, pues por una serie de circunstancias que no voy a adelantar ni a ser spoiler, recibe una paliza y lo dejan abandonado en las puertas de París. Os voy a leer en el momento en que se entera el protagonista principal, el narrador, y va para allá para socorrerlo. Dice así: llegamos a las puertas de París y pensé que tenían un algo de siniestro. Acostumbrado al aire limpio y lleno de aromas del campo, me golpeó en la nariz el hedor terrible de la ciudad, con sus callejuelas estrechas, llenas de barro y suciedad, oscuras como la boca de un lobo, donde ni siquiera la luz de la luna encontraba huecos para entrar. Tras preguntar en la puerta donde lo habían dejado y mucho buscar, encontramos a Mans. Estaba en un destartalado establecimiento donde alquilaban habitaciones baratas. Un soldado de la guardia que vigilaba las entradas de París se había apiadado de él y lo había dejado allí, prometiendo enviar un médico que nunca llegó. Entramos en lo que era una covacha sucia, apenas iluminada por un rayo de sol. La cara y los ojos los tenía hinchados. Iluminada por un rayo de sol. Un ratón corrió a esconderse. Mans yacía en un catre. La cara y los ojos los tenía hinchados. El cuerpo lleno de moratones y heridas. 3 o 4 moscas revoloteaban por su rostro, buscando alguna gota de sangre seca para saciar su apetito. Aquella podredumbre me dio pena. Era doloroso ver cómo el entusiasmo y la vitalidad de aquel joven habían sido reducidos a palos. Estaba conmovido. Mans era casi un niño. No merecía tal castigo, y me dolió en lo hondo del corazón verlo así, como si fuera mi hijo quien lo hubiera sufrido. Observé a Lebrun, que miraba el suelo y mordía el ala de su sombrero de pura rabia, arrepentido de su equivocación. Era un tipo rudo, pero no tenía mal corazón. Musitó algo sobre querer estar lejos de allí, aunque fuera en un campo de batalla, recibiendo decenas de cañonazos. No se le hace esto a un mosquetero de nuestra compañía, gruñí, pasando por alto que hasta la fecha el joven no era de los nuestros. Pues es un momento de la historia en la que este joven, como acabo de narrar, que quiere ser mosquetero,
pues ha recibido una paliza y lo han dejado en las puertas de París, y el protagonista, el narrador, va a buscarlo, bueno, por diversas cosas que han sucedido y no quiero adelantar aquí, ¿no? Para no hacer spoilers, ¿no? En cuanto al personaje, que se narra en primera persona, la historia, él recuerda, evoca esa historia ocurrida en Versalles en su mayor parte, con este joven. Me llama la atención y me gusta mucho del protagonista cómo su evolución como persona, en la historia, en toda la historia que tú narras, va fluctuando y va cambiando por una serie de hechos dramáticos en su mayor parte, ¿no? Es un personaje que bueno, no es plano, o sea, no es el típico o arquetípico héroe bueno, perfecto, sino que es una persona con sus debilidades, con sus momentos de sombras, de luces, y que incluso en la parte final vive de una manera muy angustiosa un dilema moral tremendo, ¿no? Efectivamente, así es. De alguna forma, en esta novela, también quizá en mis anteriores, los protagonistas atraviesan lo que se llama el viaje del héroe, ¿no? Son protagonistas cotidianos, ordinarios, que están en la normalidad y son sacados de ahí para vivir una aventura. En el caso del protagonista de Mosquetero del Rey, ¿qué le sucede? Pues que vive una normalidad en el campo, en la campiña francesa, todo muy bien, todo muy tranquilo, está muy enamorado de su mujer y de hecho su mujer está encinta, esperan un hijo y su mujer muere. Claro, muere y muere también su hijo que lleva en sus entrañas, ¿no? Y nuestro protagonista de alguna forma sale de su vida ordinaria porque no es capaz de soportar el dolor de la muerte de su esposa. Cuando hay una muerte, lo lógico es, pues pasas un periodo de duelo y pasado un tiempo pues acabas superándolo, ¿no? El protagonista de nuestra novela inicialmente no supera ese dolor, ¿no? Luego va a recorrer lo que es el viaje del héroe y efectivamente hay un arco de evolución en el personaje, incluso con una famosa bajada a los infiernos, ¿no? Uh-huh. En la novela también hablaba antes de ti como escritor, como persona, ¿no? Y como la difícil frontera, ¿no? entre ambas facetas tuyas. También se ve tu interés, tu preocupación por algunos aspectos, por ejemplo, relacionados con la religión, con el cristianismo. Y tiene presencia las Hermanas de la Caridad, tiene presencia San Vicente de Paul antes de ser santo, ¿no? Es un personaje que, bueno, que aparece creo que en 2 o 3 momentos, ¿no? Sí. De una manera muy secundaria, pero está ahí, ¿no? Y también tiene un papel importante en esa evolución, en esa maduración del personaje, del protagonista, ¿no? Sí, vamos a ver. Efectivamente, cuando hice esta novela, bueno, normalmente mis novelas son novelas que tienen un fondo histórico, no son novelas históricas, porque una novela histórica de alguna forma no pega con un público de 10, 12 años, pero sí son novelas en las que yo procuro situar a los protagonistas en un entorno real, histórico pero real, verosímil. Y de alguna forma les hago interactuar con personajes reales. Por ejemplo, en este caso, con Luis XIV, el rey Luis XIV, rey de Francia. También aparece aquí la Máscara de Hierro, el hombre de la Máscara de Hierro, que fue un personaje que también existió. No era el hermano gemelo del rey, como se propone en alguna película, pero existió el personaje, ¿no? Bien, entonces me pareció muy oportuno, cuando investigué sobre la época y tal, descubrí que fue la época de San Vicente de Paúl. Fue la época también de Luisa de Marsillac. Ambos santos y ambos unos personajes, por lo que pude leer, grandes, verdaderamente grandes, que en una época en la que había mucha pobreza, mucha miseria y en la que el pueblo sufrió mucho, especialmente con la guerra de la Fronda, que se llamó allí en Francia, pues la pobreza pues se acrecentó y entonces estas dos personas se preocuparon mucho de los huérfanos, de la gente pobre, de la gente que sufría necesidad, etc. Y me pareció muy oportuno incluirlos también como homenaje, y de ahí algo que también sí me toca autobiográficamente, porque, bueno, debo decir que mi padre era kiosquero y tenía un kiosco en la Plaza de Cuba, y yo solía ir
muchos domingos a misa a la iglesia de los Paules en Sevilla, en la calle Pajés del Corro, y entonces pues, hay una buena relación. Y después, para más datos, soy de San Gonzalo, de la Hermandad de San Gonzalo, que está llevada también, la parroquia está llevada por padres Paules, ¿no? Y de hecho en la iglesia de San Gonzalo pues hay allí una estatua de San Vicente de Paúl, ¿no? Entonces me pareció muy oportuno darle cabida en la novela, muy secundariamente, pero que participaran estos personajes. Y después una cosa más, me parecían que estos personajes reales, San Vicente de Paúl, Santa Luisa de Marsillac, de alguna forma eran luces y faros en una época en la que había mucha corrupción. Versalles era fastuosa, era magnífica, pero por lo que se lee en la historia de Versalles era una corte llena de infidelidades, ¿no? La infidelidad era lo que se despachaba allí, ¿no? El rey tenía no sé cuántas amantes, ¿no? Y me parece que había podredumbre moral. Y yo creo que estas personas, sobre todo Vicente de Paúl, que interactuó también con Luis XIII y con Luis XIV, eran un faro en aquella sociedad un tanto corrupta, ¿no? Tú abogas, por cierto, por un amor muy puro, ¿no? Muy ideal, ¿no? Sí, en la novela, aparte de estos dos personajes, hay dos personajes más que se diferencian del resto de personajes de la corte, en que es un matrimonio que se ama, es un matrimonio que apuesta por la fidelidad, es un matrimonio que se quiere y que quiere proteger su unión, su matrimonio, su fidelidad a costa de lo que sea. Y eso está ahí en la novela. Y claro, puede chocar precisamente en una época en la que, como digo, en Versalles, pues la traición, la infidelidad era moneda de cambio, ¿no? Curiosamente, hablabas de San Vicente de Paúl, de la religión. Curiosamente, digo, hay una conversión en tu novela, pero no es una conversión religiosa, es una conversión moral de uno de los personajes malos, digamos, que, digamos, se hace bueno, ¿no? Se convierte en un personaje bueno, ¿no? Sí, sin hacer spoiler, se puede decir que efectivamente es así con uno de los protagonistas y claro, lo motivan varias cosas, pero sobre todo cuando el personaje ve la pobreza de cerca, ve a unos niños huérfanos y ve cómo uno de ellos, un niño pequeño, es capaz de ayudar, porque lo tiene ahí la naturaleza, porque es un niño valiente, un niño de unos, no me acuerdo bien la edad que tenía, 5 o 6 años, es capaz de ayudar a sus dos hermanos pequeños, de 2 y 1 año, en circunstancias muy adversas. Entonces eso le hace a él darse cuenta de que tiene que cambiar, de que hay luz, de que se puede ser mejor, ¿no? Y decide cambiar, ¿no? Uh-huh. ¿Quieres leer otro párrafo? ¿Te Sí, otro párrafo leemos otro poquito, si os parece bien, porque de alguna forma podéis ver el tono que tiene la novela. La novela, aunque ahora no vamos a leer ningún diálogo, es una novela que tiene muchos diálogos. Las novelas de Dumas y de muchos escritores de folletín muchas veces estaban salpicadas de páginas llenas de diálogos. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el escritor tenía que terminar un capítulo para el cierre del periódico, que no sé si sería cada semana más o menos, y a veces tenía que rellenar espacio. Entonces, ¿cómo rellenaba ese espacio? Con muchos diálogos. Diálogos a veces con monosílabos. Entonces iba ocupando espacio y rellenaban, ¿no? Entonces, de alguna forma, también he incluido partes con bastantes diálogos rápidos, chispeantes, que también ayudan a la narración, ¿no? Y ayudan a hacerlo cercano a lectores jóvenes, ¿no? De 10, 12, 13 años, ¿no? Bien, la página que os voy a leer es una descripción del personaje principal que va a participar vigilando una fiesta, un baile en Versalles, su primera fiesta. Es un baile de máscaras. Y bueno, vamos a ver qué es lo que él ve, y lo cuenta aquí en la novela, ese día, ¿no? que va a participar en ella, y va a participar porque es mosquetero vigilando.
pero a la vez que va vigilando se está fijando en todo. Lo leemos. A las 9 comenzaba el baile. A las 9:02 llegué a la galería de los espejos, justo cuando la música suave de varios violines hacía enmudecer a cientos de cortesanos enmascarados. Observé admirado que todo era elegancia, todo era grandioso. Los cortesanos, la música y los músicos, los muebles, las colgaduras, los sillones y mobiliario, las lámparas llameando luces, los cuadros, las estatuas, los adornos, los fastuosos y grandes espejos que multiplicaban los haces de luz. Pensé que en ningún lugar del mundo podía tener tanta magnificencia como aquel. Y todo era esplendor. El conjunto invitaba a la alegría, al baile, al diálogo y el chiste, a la camaradería, a la alegre risotada. Los corazones duros se ablandaban. Los blandos terminaban por derretirse. El amor se colaba por las rendijas del alma. Los sentidos se disparaban. Había un regalo para la vista, otro para el oído, otro para el olfato y otro más para el tacto. Cuando dos manos se juntaban, cuando alguien acariciaba una mejilla. Miradas brillantes, abrazos, besos furtivos, besos apasionados, besos al aire. Hasta los rechazos amorosos eran aceptados de buen grado en aquella fiesta de máscaras de rostros ocultos. ¡Qué gran sugestión! ¡Qué hechizo! A las 9:10 llegó el rey. Todo el mundo lo reconoció sin duda. Su traje era el más excelso, todo de seda, colores con claros ribetes de oro que brillaban, máscara que representaba los rayos del sol. Fue llegar el rey y se alcanzó el éxtasis. Los violines, antes suaves, ahora brincaban. Los bailarines danzaron. Los espectadores aplaudieron. Ya se hace aquí un diálogo y dejamos aquí el texto, ¿no? No hemos hablado hasta ahora, tenemos ya que acabar creo, no hemos hablado hasta ahora de un personaje clave como es Suleiman Selim, que para los que no conozcan la novela es el personaje malo de la historia, es el embajador turco en la corte de Versalles, y a mí es que me ha llamado muchísimo la atención cómo lo presenta y cómo lo describes. A la hora de escribirlo, ahora voy a leer algunos adjetivos, algunos calificativos, pero por ejemplo, a la hora de hablar de su sonrisa, la describe como maléfica, siniestra, diabólica y demoníaca. Eso solamente la sonrisa. En cuanto a él, cómo es él, dice que su mirada es salvaje, es taimado y astuto, su aspecto era de cuervo, siniestro y altanero. Su prepotencia rayana en la mala educación, ladino, pedante y jactancioso, un ser repelente para algunos. Suleimán parecía una alimaña y yo creo que ya está. Bueno, que no es poco. No le tienes mucho cariño a ese personaje. Yo leyéndolo pensé, ¿te inspiraste en alguien en concreto? No, en absoluto, no. No, tampoco puede ser que utilicen los libros para ajustar cuentas, no. Pero pensé en algún personaje que fuera malvado, que fuera cruel, siniestro, alguien que pudiera... O algún malo de película, algún personaje de la literatura, del cine. No, la verdad es que no, nadie de película, sino pensé en escribir un personaje malvado, que quería hacer el mal, que era ambicioso, que quería aprovecharse, que este sí tenía una cualidad que era la capacidad de hipnotizar, ¿no? Que eso existe, se puede hacer. Hay aquí en Sevilla un mago que se llama Mario el Mago, que por lo visto, yo no he estado nunca en una sesión suya, es capaz de hipnotizar, ¿no? Entonces, este era capaz de hipnotizar, ¿no? Y efectivamente era astuto, era malvado, era... Bueno, y además pues tenía... Puede recordar a un personaje de película que es el Dr. Mabuse, siniestro Dr. Mabuse, un personaje de Friesland, del cine alemán,
que era un ser pérfido, malvado y que tenía capacidad de hipnotizar. Pues mira, puede ser. Sí, 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 pero no he pensado en nadie en concreto, ni siquiera en un protagonista de ninguna película, ¿no? Luego es verdad que tiene a 2 sicarios también que le acompañan, quedan más en segundo plano y que son los que ejecutan habitualmente sus órdenes, ¿no? Y bueno, la novela efectivamente tiene mucha acción, tiene algún punto de violencia, pero matizado, ¿no? Porque es una novela juvenil, ¿no? Y que, bueno, la han leído muchos niños de 10 años, aunque también es capaz de leerlo con agrado un público adulto, ¿no? Sí, eso te iba a comentar, que es juvenil, pero que un adulto la puede leer y puede disfrutar de ella perfectamente. Perfectamente. Yo creo que a veces, bueno, eso no depende de ti. Tú haces una novela y la entregas al público y ya es tuya, pero no es tuya, ¿no? Y tú no sabes en qué medida esa novela puede cautivar a un público, puede engancharlo, puede gustar o no, ¿no? En este caso, por lo que me va llegando en estos 6 meses que hace desde que se ha publicado, pues es una novela que es capaz de leer con agrado a un niño de 10 o 11 años perfectamente, leerlo el público al que va dirigido, que son los niños de 13, 14, 15 años, pero también muchos adultos pueden leerla tranquilamente, disfrutan de ella y le recuerdan las novelas que leían clásicas de aventuras de Emilio Salgari, Julio Verne, etcétera, ¿no? Sí, no estoy completamente de acuerdo. Creo que un público adulto la puede leer y si es aficionado a la literatura de aventura va a disfrutarla muchísimo. Creo que tenemos que acabar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguna pregunta? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias, Juan Pedro. Muchas gracias. Enhorabuena por el libro y muchísimas gracias al Ayuntamiento de Tomares por esta fantástica feria del libro que estamos disfrutando. Gracias.